Difícil cuestión, porque realmente yo empecé muy temprano con esto. Pero os voy a explicar, os voy a contar, más que explicar, la primera vez que tuve una experiencia de tipo paranormal. Yo tendría aproximadamente unos 8 o 9 años. En aquel entonces vivíamos en una casa bastante antigua, en Manacor, de Mallorca, justo en el centro de esta pequeña ciudad. Una casa que a lo mejor tendría unos 200 años, era bastante antigua, y era grande, muy grande. Pues yo me acuerdo que una vez que empecé a dormir solo, en un cuarto solo, este cuarto estaba, si os podéis imaginar, esa casa tiene una entrada muy grande. No sé si conocéis las casas antiguas mallorquinas, las típicas, esas que tenían un portal muy grande, que entrabas a través de un portón y entrabas a la casa. Y había un pasillo muy largo. Cuando entrabas había un pasillo largo, ancho, como una entrada muy grande. Y al fondo había un patio interior. Luego girabas a mano izquierda, había una sala, luego había el cuarto de mi hermano mayor, luego te ibas metiendo y estaba la cocina y había otro patio interior. Vale, que era grande. Bueno, pues mi cuarto estaba al fondo de este pasillo principal, a mano derecha. Era un pequeño cuarto de aquel entonces, un cuarto antiguo, por supuesto, como la casa. Y en ese cuarto pues había 2 camitas y yo dormía en una. Pues yo tengo recuerdos que durante entre 1 o 2 meses, a diario, por la noche, cuando yo me iba a acostar, pues claro, la sala, una pequeña salita donde teníamos el televisor, perdonad, que en aquel entonces solo había la primera y la segunda, como mucho, había 2 canales, no había más. Yo me acuerdo de ese televisor antiguo, ancho, de culo, que el mando, la distancia era yo, estaba mi madre y Juan, cambia el canal, y yo, Juanito, se levantaba y cambiaba el canal. Bueno, eso era el mando a distancia de esos tiempos. Pues bueno, yo tenía que recorrer desde la entrada que teníamos en la salita hasta el fondo y entrar a la habitación para ir a dormir. La mayoría de las veces, pues claro, me iba a dormir temprano, como es normal en aquellos tiempos. Cenábamos y al cabo de media horita, 1 horita como mucho, mi madre me mandaba a dormir. Y yo pues tenía que atravesar ese pasillo y entrar al cuarto. ¿Qué pasaba? Ese pasillo, como antiguamente, tenía la luz a la entrada, pero luego, al fondo, la luz era muy tenue, con lo cual solo había una pequeña bombilla, bueno, una pequeña lámpara en el centro, pero claro, iluminaba solo lo que es esa parte central. El fondo no tenía luz, con lo cual yo tenía que recorrer esa distancia con 8 años y entrar a la habitación donde encendía la luz, una pequeña bombillita que había, y me iba a la cama. Me acuerdo que esa habitación, cuando entrabas a mano de la izquierda, tenía como un ventanal así estrecho que daba también al patio ese interior. Como los muros eran muy anchos, claro, la ventanuca esta era muy estrecha y muy larga. Yo me acuerdo cuando era niño, yo me acuerdo que a veces entraba por esa ventanita para salir al patio interior, pero bueno, no es el caso. Pues ¿qué me pasaba durante unos 2 meses? Pues durante unos 2 meses, cada vez que me iba a dormir, cuando estaba en la cama, miraba a la puerta donde entraba una tenue luz, me imagino que de mi madre, que debía estar quedándose en la sala o mirando el televisor, pero cada noche me entraba como una neblina blanca por esa puerta. Una niebla así, yo me acuerdo bien, era una niebla como espesa, pero blanca. No llegaba a formar ninguna forma en sí, era una niebla nada más. Pero tengo ese recuerdo muy marcado.
porque en aquel entonces llegó un cierto punto que incluso le pedí a mi madre que me acompañase a dormir, porque tenía miedo de aquello. Yo me acuerdo que me tapaba con la mantita y miraba de reojo hacia la puerta, siempre al broncal, lo que es el marco de la puerta, con la puerta quedaba un poco entreabierta, se colaba esa especie de niebla, esa bruma blanquecina. Y ese es el primer recuerdo que tengo de mi primera experiencia, podríamos decir, paranormal, o que en aquel entonces no tenía explicación. Aún siento, pero ahora que lo estoy contando, siento ese pequeño escalofrío de esa niebla que entraba en el cuarto. Y duró unos 2 meses, me acuerdo. Yo no tengo recuerdo de si antes tuve alguna experiencia. No lo sé. Esa sí me quedó muy marcado. Y para mí creo que esa fue mi primera experiencia con lo oculto, ¿no? Con lo paranormal. Pero una cosa es curiosa, es que hacía unos años atrás, unos 4 años, sí, si yo tenía 8 años, 9, sí, 4 años, mi padre había fallecido. Había fallecido de un accidente de trabajo. Y luego cuando yo fui creciendo, a raíz de otras experiencias que tuve, que un día os contaré, siempre me quedó esa duda. ¿Acaso no sería la esencia de mi padre que me venía a visitar cada noche? Es una cosa que a veces a uno se queda pensando, ¿no? Luego, a raíz de otras experiencias que tuve más adelante en el tiempo, cuando ya era un poco más mayor, empecé a atar cabos, ¿no? ¿Y si fuera? Yo desde aquí no estoy diciendo que lo fuera, pero ¿y si? Es interesante. Pero bueno, esto fue mi primera experiencia dentro de este mundo. Tenía unos 8 o 9 años. A partir de ahí, mi forma de pensar creo que cambió un poco. Siempre he sido un poco rebelde en el sentido de el sistema que me querían imponer. Siempre he sido un poco antisistema, no en el sentido de ir en contra de él directamente, sino en ese sentido de que no podía, digamos, a veces aceptar unas normas que para mí no eran adecuadas en ese momento. Es interesante. Pues bueno, amigos, esto ha sido mi primera experiencia que tuve con lo oculto. De eso ya llovió. Pero quería responder a esa pregunta. Muchas gracias y voy a seguir con más relatos de experiencias que he ido teniendo a través de mi vida. Porque yo una vez os dije en un vídeo anterior que yo no soy nuevo en esto. He pasado por muchos temas, he pasado por muchos palos, he tocado muchas teclas de lo oculto. Y vamos a ir hablando de todas ellas. Incluso voy a ir hablando de ciertos aspectos de mí que muy pocas personas conocen. Gracias por estar ahí, gracias por seguirme, por apoyarme en este canal. Y os animo a que os suscribáis y le deis like y sobre todo reproducid los vídeos, es muy importante para mí. Muchas gracias.